esta ocasión compartimos una enseñanza a la que pusimos por nombre el hombre de pecado y el hijo de perdición. En su segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 3, el apóstol Pablo escribe así: Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué dice Pablo? No se dejen engañar, porque cuando Jesús venga, no vendrá sin que antes haya ocurrido primero la apostasía y se haya manifestado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hijo de perdición es una expresión que se refiere a alguien que, como Judas, traicionará al Señor. ¿Y cómo traicionó Judas al Señor? Con un beso. Y de igual modo, el emperador Constantino se hizo pasar por cristiano, traicionando al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, entregándoles la protección del imperio como si fueran la religión oficial, construyéndoles catedrales, pero en realidad iniciando la paganización del cristianismo. Se perdió el enfoque que la iglesia cristiana en sus primeros 2 siglos tuvo en la palabra, en la Biblia, y comenzaron a desarrollar prácticas de la religión romana que no necesariamente están en la Biblia. Una de ellas, por ejemplo, el bautismo de niños. Hoy día pensamos que bautizar es ponerle el nombre a algo o a alguien, y pensamos que bautizar es un acto que, en el caso de los bebés, requiere que los carguemos y les echemos tantita agüita en la mollerita y le digamos: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y te pongo por nombre Juan. Pensamos que eso es el bautismo, pero en la Biblia, ¿qué es el bautismo? Bueno, es una sumersión total del cuerpo de una persona que se arrepiente de sus pecados, que reconoce que estaba muerto en sus delitos y pecados y que se reconcilia con Dios por medio de la fe en Jesucristo, su Hijo, a quien reconoce como su Señor y su Salvador. Y la persona que sale del agua, ¿se acuerdan lo que pasó con Jesús cuando sale del agua? ¿Quién vino sobre él? El Espíritu Santo, en aquel caso en forma corporal como de una paloma, y Dios desde el cielo lo ungió diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual está mi contentamiento. Y a partir de ese momento Jesús inicia su reino, comienza a conquistar el corazón de todos aquellos que le recibieron y creyeron en su nombre, y a establecer en ellos su reino hasta su segunda venida, ¿cierto? Entonces el hijo de perdición, insisto, se refiere a alguien quien, como Judas, traiciona o a la iglesia o al Señor. Y bueno, traicionar a la iglesia es traicionar al propio Señor, porque la iglesia no es un edificio, la iglesia es una comunidad de creyentes que tenemos como razón el reconocer a Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas, y que entregamos nuestras vidas a Él para que Él reine sobre nosotros y no el pecado, de manera que a partir de nuestra conversión el Espíritu Santo nos redarguye de todo pecado, y de esa manera se manifiesta en nosotros y a través de nosotros el reino de Dios. El Espíritu Santo nos da poder para ser testigos de Jesucristo en Jerusalén, Judea, Samaria y en toda la tierra. Y este poder implica el padecer por causa de Cristo y aún así
seguir predicando y seguir teniendo gozo, porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No es un acto religioso, sino es una experiencia espiritual que se vuelve real y material en nuestras vidas. La pregunta es, ¿quién es el hijo de perdición? Bueno, ya dijimos, Judas lo tipifica. ¿Qué es? ¿Es necesariamente una persona, además de Judas? ¿Puede ser una institución? ¿Puede ser un gobierno? Eso es en lo que vamos a profundizar esta mañana. A continuación, el verso 4 y 5, el apóstol Pablo nos sigue revelando acerca de este tema que estamos tratando. Vamos a poner mucha atención en lo que dice. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Pablo comienza a describir ciertas acciones que permiten a los discípulos de todos los tiempos del Señor Jesús determinar con toda certeza quién es, quién cumple las condiciones del hijo de pecado, del cual nos advirtió el propio apóstol Pablo, el hijo de perdición. Notemos, por principio de cuentas, el tiempo en que están escritos los verbos en esta oración. Fíjese bien, se opone. ¿En qué tiempo está escrito? Presente. Es algo que está ocurriendo. Dice Pablo, se opone. Vea el siguiente verbo, se levanta. ¿En qué tiempo está escrito? También en presente. Dice, se sienta. ¿En qué tiempo está escrito? En presente. Haciéndose pasar, ¿en qué tiempo está escrito? En presente. Es decir, son cosas que en tiempos de Pablo ya estaban vigentes, ya estaban presentes. Y nosotros encontramos esta carta y pensamos que se trata de eventos que serían futuros. Bueno, no para ellos hace 2000 años, pero a lo mejor sí para nosotros y a lo mejor para otros más adelante de nosotros. Bueno, puede ser que tengamos parcialmente razón. Sí nos incluye a nosotros y sí incluye a otros que vienen posteriormente a nosotros. Pero ¿desde cuándo está vigente el hijo de perdición, el hombre de pecado? ¿Desde cuándo? Desde tiempos ¿de quién? De Pablo, ¿no? ¿Quién escribe este pasaje? Entonces, ¿en tiempos de quién estaba vigente ya la operación de este hijo de pecado? Desde tiempos de Pablo. Entonces, los verbos en esta oración nos permiten darnos claramente cuenta que se trata de que el hombre de pecado, el hijo de perdición, ya estaba presente en tiempos de Pablo. Pregunta, ¿Judas lo tipifica? Sí. Judas nos da el ejemplo de cómo es, permítanme esta palabra, el modus operandi del hijo de pecado. Sí. ¿Cómo? Con un beso, haciéndose pasar por un amigo, infiltra o incita una gran tentación, un gran desvarío, una gran perdición. Cuando Pablo estaba con sus discípulos, dice el verso 5, les decía esto, y ahora que por alguna razón no está con ellos, se los escribe en carta para recordárselos. Y las acciones que describen al hijo de pecado, al hombre de perdición, están todas en tiempo presente. Pero se trata de algo o de alguien a quien Pablo no podía citar, señalar abiertamente por protección
para sí mismo y para los discípulos que leyeran esta carta. Pablo dice: yo cuando estaba con ustedes se los decía, pero no puedo señalarlo abiertamente por protección a ustedes y por protección a mi propia persona. Y creo que esto tiene cierta razón, en el sentido que cuando uno está con sus discípulos, uno platica con ustedes cosas, dándoles mi opinión, advirtiéndoles acerca de tal o cual cosa o persona, pero no necesariamente pongo esas cosas por escrito, por protección a ustedes, por protección a mí, y mucho menos las publico en redes sociales. Hay cosas que son delicadas, que no necesariamente quiero que se publiquen, pero de las que sí quiero a ustedes advertirles. Y ese es el caso de la identidad del hijo de pecado, del hombre de perdición, de quien Pablo habla, pero no escribe señalando exactamente quién es o qué es, para protección de los cristianos y de la propia obra de Dios que él estaba capitaneando en su momento. A continuación, el verso 6 dice lo siguiente: y ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Como podemos darnos cuenta, hay mucho misterio, pero es un misterio muy como con mucha camaradería, de mucha amistad, de mucha confianza entre Pablo y sus discípulos. Ahora ustedes saben lo que lo detiene. De nuevo, Pablo está señalando sin identificar plenamente ni al hombre de pecado ni lo que lo está deteniendo, pero les está recordando que a su debido tiempo va a ser quitado lo que lo detiene, y entonces se va a manifestar claramente quién es el hombre de pecado, el hijo de perdición. Conclusión de lo que vamos tratando hasta este momento: el hijo de perdición ¿es algo presente o futuro? Díganme ustedes. ¿Presente en cuál tiempo? ¿En el tiempo de Pablo, en el nuestro y en el que falte todavía por pasar? Se oponía, ¿están de acuerdo conmigo? Y se levantaba contra todo lo que se llama Dios. Ahí vemos una característica muy importante: o es objeto de culto. Tú quieres leer tu Biblia y te dicen: no, hombre, no la leas, la letra mata, el espíritu vivifica. Ya te están quitando de lo que es objeto de culto. Dios quiere que estudiemos sistemáticamente la Biblia, que la conozcamos profundamente, pero el hijo de pecado, que puede ser cualquier persona que venga y que te diga: no, hombre, no la leas, mejor ora, parece que te está diciendo algo correcto. No estamos bajo la letra, estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley, y parece que te está diciendo algo correcto. Pero pregunta: ¿realmente no estudiar la Biblia es propio de un discípulo de Cristo? ¿Para qué llamó el Señor a 12 y los estableció? ¿Para qué? Para que estuvieran con Él. ¿Y Él no estudiaba la Biblia? ¿De dónde tomaba Jesús las respuestas a las cuestiones que le hacían y a los problemas que enfrentaba? ¿De dónde? De la palabra. Al propio Satanás, ¿cómo le respondió? Escrito está. Entonces, no porque Jesús sea Dios, Él se eximió a sí mismo de estudiar la palabra. De hecho, cuando Él se manifiesta leyendo el libro del profeta Isaías y les dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, ¿qué es lo que estaba leyendo Él? La palabra, Isaías, y demostrando que en su persona se estaba cumpliendo lo que estaba escrito. De igual modo, el Señor nos manda
que estudiemos su palabra, y cuando venga el momento, el Espíritu Santo vendrá y nos revelará qué pasajes de la Biblia debemos tomar como la espada suya para enfrentar y vencer esa dificultad que estamos afrontando. Amén. Entonces, el hijo de pecado es alguien que se opone contra todo lo que es objeto de culto. Culto es una palabra que significa cultivar, estudiar, profundizar. Y como podrás darte cuenta, el carácter de la gente en estos últimos tiempos es no estudiar. Tenemos IA, consultamos a Google y le preguntamos a Google, y ya no necesitamos ir a la biblioteca, ya no necesitamos leer libros. Todo lo que es objeto de culto es algo que, sobre todo en estos últimos tiempos, se está agravando, se está volviendo más evidente la oposición a todo aquello que es objeto de culto. Y dice también que se sentaba en el templo de Dios como si fuera Dios y se hacía pasar por Dios. Yo aquí quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál es el templo de Dios? Nuestro corazón. ¿De qué reino nos vino a salvar el Señor? Del reino del pecado, del reino de las tinieblas, de no saber a dónde vamos ni qué hacer. Pero vino a establecer en nosotros su reino, de tal manera que en él no hay incertidumbre, en él no hay duda, en él no hay sombra de variación. El que tiene a Cristo y estudia su palabra, el Espíritu Santo la ilumina y se convierte en lumbrera de sus pies. El que no tiene a Cristo tiene la vista muy corta y no sabe a dónde va. Entonces, el hombre de pecado es todo aquel que incita a los demás a que Dios no sea el Señor de su corazón. No necesitas congregarte, aquí en tu casa puedes estudiar la Biblia. Y yo quiero hacerles una pregunta y quiero que sean muy honestos. Cuando estudiamos la Biblia en nuestra casa, ¿adquirimos la misma profundidad y claridad de entendimiento que cuando nos congregamos? Nunca. Es como aquel que compró sus aparatos para hacer ejercicio en su casa. Los primeros días está bien emocionado y bien dedicado, pero poco a poco se va desanimando hasta que el aparato se queda abandonado y todo lleno de polilla. Terminas malbaratándolo o regalándoselo a alguno de tus nietos que te visitaron. No hay nada como venir al gimnasio, a la iglesia y hacer ejercicio. Sea ejercicio en el gimnasio con mancuernas y barras, elípticas, cuerdas, o en la iglesia saludarnos, servirnos, amarnos, preocuparnos, orar unos por otros y aprender, escuchar, entender la palabra de Dios como no la habíamos entendido cuando Dios no era nuestro Señor. Dios era Diosito, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Esto es el reino de Dios. Jesucristo vino a librarnos del reino del pecado y a establecerse Él como nuestro Rey. En esto consiste nuestra salvación. Y pecado es una palabra también muy interesante, porque significa equivocar el camino. ¿Cuántas veces alguien se ha parado frente a ti y te ha preguntado, si tú pudieras retroceder algún momento en tu vida, ¿a qué lugar o a qué momento retrocederías? Y siempre dices, pues al momento antes de que cometiera esta falta, al momento antes de que pasaran estas cosas. Si en aquel momento yo hubiera sabido todo esto, yo no me hubiera metido en esto. Bueno, eso es pecado, equivocar el camino. Y bueno, no podemos hacer nada con las cosas pasadas, pero hay algo que te dice el Señor: cosa pasada, cosa pisada. Si tus pecados fueran rojos como la grana,
como la blanca lana serán emblanquecidos. Vete y no peques más. Pecaste en el pasado, pero tus pecados fueron cubiertos con la sangre de Cristo y ahora podemos vivir nuestras vidas plenamente sirviendo y siguiendo a Cristo, nuestro pastor, el que nos lleva a donde hay aguas de reposo y a donde hay verdes pastizales. Denle una ofrenda de aplausos al Señor. Entonces, como puede darse cuenta, el hombre de pecado es alguien que se sienta en el templo de Dios como si fuera Dios y se hace pasar por Dios. El pecado realmente está señoreando o gobernando sobre una vida, pero el reino de Dios no nos hace hijos de pecado. ¿De quién nos hace hijos? De Dios, ¿cierto? Y ser hijo de Dios, como Jesús dice: Señor, yo he dicho estas cosas delante de ellos, no porque tú no me oigas, porque yo sé que tú siempre me escuchas, sino para que ellos crean que tú me has enviado. Entonces Jesús, el Hijo de Dios, no hace nada sino lo que ve hacer al Padre, porque el Padre le ama y le muestra a su Hijo todas las cosas que Él hace para que igualmente su Hijo haga. ¿Y qué va a hacer el Señor con nosotros? ¿Dios hace acepción de personas? Clama a mí y ¿qué dice? Yo te responderé. En esto nos manifestamos como hijos de Dios. Y esto es lo que la creación está anhelando: la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Es decir, que aquellos que invocamos el nombre del Señor manifestemos nuestra salvación siguiendo al Señor. La palabra gloria significa seguir. Cuando Moisés le pide al Señor: muéstrame tu gloria, Dios le dijo: escóndete en la peña y yo haré pasar mi gloria delante de ti. Y cuando Dios hace pasar su gloria delante de él, ¿qué es lo que vio Moisés? La espalda del Señor, la espalda de Dios. Por lo tanto, gloria, ¿qué es? Seguir al Señor. Y nosotros aquí pensando que gloria es riquezas, que gloria es fama, que gloria es belleza. Es cierto, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas te vendrán por añadidura. Pero si lo que venimos a la iglesia es buscando una gloria material, nuestros principios están equivocados. El principio correcto es seguir al Señor por su reino en nuestra vida, que su carácter se vuelva carne en nosotros, porque vendrá un día en que muchos le dirán: Señor, Señor, y Él les dirá: apártense porque no los conozco, hacedores de maldad. Su reino no se manifiesta tanto en el poder, en los milagros, en la profecía, en las lenguas, en las sanaciones. Su reino se manifiesta principalmente en nuestro carácter. ¿De qué importa o de qué vale, de qué sirve a un hombre ganar todos los reinos en este mundo si al final pierde su alma en el infierno? ¿Cierto? ¿Dónde está el reino entonces? ¿En los dones o en la gracia? En el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia. Cuando el Señor tomó una moneda, les preguntó: ¿de quién es la cara que está en esta moneda? ¿Y qué le contestaron? Del César. ¿Y qué hizo el Señor? Tomó la moneda y la arrojó y les dijo: denle al César lo que es del César, ¿y qué más? Y a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es lo que es de Dios? Lo que tiene su carácter. Esa cara que estaba grabada en esa moneda es el carácter que le da identidad a esa moneda, como de 5 pesos, como de 10 pesos, como de 20 pesos. Igualmente, el carácter de Cristo es lo que nos da identidad como hijos de Dios, y esto es el reino de Dios y su justicia. Alabe al Señor con un aplauso. Pero había algo que estaba deteniendo al hijo de pecado, al hombre de perdición, que no lo dejaba manifestarse para que todo el mundo pudiera reconocer: ese es del que hablaba Pablo, el hijo de perdición. Y la pregunta que obviamente tenemos es: ¿qué es lo que detenía la manifestación del hijo de perdición? Yo ya sé cómo se manifiesta un hijo de Dios: por los dones, sanidad, profecía, lenguas, sanación, o por el fruto.
por el fruto, porque vendrá un día en el que muchos le dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, y el Señor les dirá: hacedores de maldad, no los conozco. Vendrá un día en que le dirán: en tu nombre profetizamos, y el Señor les dirá: apártense de mí, hacedores de maldad. Entonces el don no manifiesta nuestra identidad como hijos. Lo que manifiesta nuestra identidad como hijos es el fruto del Espíritu Santo. Pero lo que detenía la manifestación del hijo de pecado como tal era algo de lo que Pablo ya les había hablado a ellos, sin dejar evidencia escrita, para protección para ellos y para protección para sí mismo. Este punto queda claro, ¿verdad? ¿Qué es lo que detenía el surgimiento del hijo de pecado para que no se pudiera todavía manifestar con toda claridad? Y me van a contestar con toda razón. Nosotros venimos aquí a aprender, no a enseñar. No me pregunte, mejor conteste usted esa pregunta. Y yo estoy aquí para contestar esa pregunta. O más bien, tenemos Biblia para examinarla y obtener la respuesta a qué es a lo que se refiere la Biblia cuando dice que había algo que estaba deteniendo la manifestación clara de lo que es el hijo de pecado. Les voy a decir quién era: el sentenciado a desaparecer Imperio Romano. Dentro de algunos siglos, que Pablo no sabía cuánto, ¿quién tiene la potestad de los tiempos en su mano y es exclusiva de él? ¿Quién me dice? Dios, solamente Dios. Pablo sabía que iba a venir el día en que se manifestara, pero ¿cuándo? Pablo no lo sabía, y nadie sabe las sazones ni los tiempos, solo Dios. Y si alguno pretende pararse frente a ti y decirte: el Señor va a venir en el año 2027, está mintiendo, no le creas. En los tiempos es algo que Dios guardó en su sola potestad, pero la fe es de nosotros, el saber que su palabra es verdad y que su venida es segura y es cierta. Eso es algo que debemos tener en nuestro corazón con toda certeza. ¿Quién dijimos que es el que detenía la manifestación del hijo de pecado? ¿Quién me dice? El Imperio Romano. Y esto es algo que no se podía decir abiertamente en tiempos de Pablo. ¿Por qué? Porque era penadísimo con la muerte hablar en contra del Imperio Romano. Ustedes se deben acordar que en alguna ocasión los judíos vinieron ante Poncio Pilatos y lo acusaron de sedición, de rebelarse al proclamarse a sí mismo rey de los judíos en contra del Imperio Romano. ¿Cuál es la razón por la cual ellos acusaron a Jesús de estarse rebelando contra el Imperio Romano? Porque ellos sabían perfectamente que hablar contra el Imperio Romano era exponerse a muerte, era penadísimo, y seguramente con la muerte. ¿Y en qué terminó aquella acusación? En que la multitud terminaron gritando: crucifíquenle. Poncio Pilatos les dijo: yo no hallo maldad en este hombre, y se lavó las manos delante de ellos y les dijo: pero si ustedes lo quieren crucificar, crucifíquenle. Y soltando a Barrabás y poniéndolos a los dos. Barrabás sí era un sedicioso, un revoltoso, un delincuente. Se los expone a Jesús y a Barrabás. ¿Y a quién prefirió la gente? ¿Y qué gritaron contra Jesús? ¿Y qué hago con Jesús? Dijeron: crucifícale, crucifícale. Y se lavan las manos Poncio Pilatos y les dice: esta sangre no va a ser reclamada a mí, porque yo no veo maldad en ese hombre. Y ellos, ¿qué gritaron? Que su sangre sea sobre nosotros. De ese tamaño es la rebelión del hombre cuando Cristo no está en su corazón. De ese tamaño es la locura, el efervecimiento de una persona cuando Dios no reina en su vida. En Apocalipsis, en el capítulo 13, verso 2, vimos este pasaje en semanas anteriores que dice así: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso,
y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vimos que la bestia que sube del mar, que se describe en Apocalipsis, había sido descrita en Daniel. Cuando esta carta de Apocalipsis llega a los cristianos de aquellos primeros 2 siglos, ellos inmediatamente al ver el leopardo, al ver al oso y al ver al león, ¿de qué profeta se acuerdan? De Daniel. Nosotros vemos al leopardo, vemos al oso y vemos al león y pensamos, ha de ser Trump, ha de ser Putin y ha de ser el de China, o de menos el de Irán. Pero ellos sabían, porque Dios se los reveló en Daniel, que el leopardo es Grecia, que el oso es Medo-Persia y que el león es Babilonia. ¿Por qué ellos lo sabían? Porque Daniel lo anticipó y pasaron los años y se cumplió, y ellos sabían hasta el león que era Babilonia. Se trata de imperios subsecuentes que Dios anticipó que ocurrirían por medio de Daniel, para demostrarles a quienes, a los creyentes de tiempos de Apocalipsis, que son los cristianos de los siglos 1 y 2, que Dios es soberano y que tiene el control de los tiempos. Llega esta carta a sus manos y dicen: el Señor es el Señor de la historia, Él tiene el control de todas las cosas. Y Roma no es la excepción. El dragón, ¿qué familia, qué escudo de qué familia era representado con un dragón en tiempos del Imperio Romano? ¿Quién se acuerda? Nerón. ¿Y quién era Nerón? El emperador romano. Y aquí dice: el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. ¿A quién? A la bestia. Es otra forma de llamar al hijo de perdición, al hombre de pecado. ¿De dónde proviene el poder que recibe el hombre de pecado, el hijo de perdición? Del Imperio Romano. Se le dio, aquí lo dice, poder, trono y grande autoridad. Cuando los cristianos de aquel tiempo ven que el dragón le dio su poder al hombre de pecado, al hijo de perdición, ellos identificaron plenamente de quién estaba hablando. ¿Pero por qué? Tampoco Juan en Apocalipsis, porque Juan es el autor de Apocalipsis, tampoco dice Nerón es el dragón, porque sus vidas peligraban, no solamente la del que escribe, sino también la de los que lo leen. Entonces, por protección para unos y para otros, tanto Pablo como Juan, apóstoles, guardan la identidad bajo un símbolo, que en este caso es el dragón. Y de esta manera, el tiempo que estaban enfrentando los primeros cristianos bajo el Imperio Romano, Dios les está demostrando que también está bajo su control. El emperador romano Nerón es representado por, ¿qué dijimos? Por un dragón. Y este pasaje describe que el dragón le dio poder a la bestia y su trono y grande autoridad. Por tanto, encontramos que otro nombre del hijo de perdición es bestia. ¿Presente en nuestra actualidad o presente en la actualidad hace 2000 años? Presente en nuestra actualidad y presente también hace 2000 años. ¿Presente hace 1000 años? Sí. ¿Presente hace 1500 años? Sí. Por eso muchas veces se ha dicho: Mussolini, Hitler es el anticristo, porque cumplen ciertas características, pero en realidad es una persona, es una institución, es un gobierno. Eso es algo que estamos tratando de desentrañar esta mañana. La bestia que sube del mar, a la cual el dragón, ¿verdad que ya van entendiendo quién es la bestia? El hijo de perdición. ¿Y quién es el dragón? El Imperio Romano. La bestia que sube del mar
a la cual el dragón le dio su poder, trono y autoridad. ¿Cuál es la herencia que dejó a las naciones el Imperio Romano? ¿Quién me dice cuál es la mayor herencia que el Imperio Romano le legó a las naciones? Está fácil. ¿Cuál es la mayor herencia del Imperio Romano? ¿El Coliseo? ¿Los gladiadores? ¿O el papado? Es la mayor herencia. El Coliseo ya no se usa, pero el papado sigue vigente. ¿Quién le dio su trono? El Imperio Romano. ¿Quién le dio su autoridad? El Imperio Romano. ¿Es una sola persona o es una institución? Es una institución que ha permanecido desde el principio del que estamos hablando, cuando Nerón le da su poder, hasta la venida del Señor, como lo vamos a ver a continuación. Ahora, ¿por qué decimos que es el papado? Porque coincide perfectamente con las acciones que Pablo nos describió del hijo de perdición. Vamos a reexaminarlas. Dijimos, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Hasta hace no muchos años, aquí en nuestro México, todavía las misas eran en latín. ¿Alguien supo esa cuestión? ¿Verdad que sí? Y fue hace poco que se autorizó que las misas ya no fueran en latín. Pero se veía la Biblia como un libro prohibido. ¿Sí se acuerdan? Como un libro peligroso, como un libro que daba miedo. Y cuando por fin se autorizó que los creyentes católicos tuvieran Biblia, la Biblia estaba llena de imágenes. ¿Se acuerdan? Eran unas Biblias así grandototas que daba un montón de trabajo cargar y mucho más leer, ¿cierto? Pero además estaban engrosadas por 10 libros incrustados que se llaman apócrifos. De esto no vamos a hablar hoy, pero sí es necesario mencionar que la principal característica es: se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Solamente los sacerdotes estudiaban, y no estudiaban la Biblia, estudiaban psicología, estudiaban anatomía, estudiaban química, estudiaban astronomía, pero no estudiaban la Biblia. Y si estudiaban la Biblia, no estudiaban la Biblia, estudiaban una teología de la Biblia. ¿Se acuerdan lo que es una teología? Una interpretación que alguien hace de ciertos pasajes de la Biblia, pero no estudiaban directamente la Biblia. Se sienta en el templo de Dios como si fuera Dios. ¿Quién es el Santo Padre? Díganme ustedes objetivamente, ¿quién es el Padre Santo? Dios. Pero Él se hace pasar por Dios al llamarse a sí mismo como Santo Padre. ¿Quién es el sumo pontífice? ¿Quién me dice? En términos reales es Cristo. Pontífice es mediador entre Dios y los hombres, es puente. ¿Quién es el único mediador entre Dios y los hombres? Cristo. ¿Y quién se llama a sí mismo sumo pontífice? El Papa. Entonces se sienta en el templo de Dios como si fuera Dios y se hace pasar por Dios. Cuando alguien pretendió postrarse ante Pedro o ante Juan, ellos que le dijeron: no me adores a mí, no me beses la mano a mí, no te hinques ante mí, adora a Dios. Cuando aún el propio Juan quiso adorar al ángel que le trajo el anuncio, ¿qué le dijo el ángel? No me adores a mí, adora solo a Dios. No se adora a hombres ni a ángeles, solamente al Señor a tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Pero a este, ¿cómo lo saludan los mandatarios de las naciones? Con bechito en la mano, ¿sí o no? Entonces, ¿qué estamos viendo? Que realmente el hijo de perdición, el hijo de pecado, se manifestó claramente para los que conocen lo que la Biblia dice y se opusieron a llamarlo Santo Padre o Sumo Pontífice o adorarlo de alguna manera. Y esto
ocurrió ya desde los primeros siglos de la iglesia cristiana, que la iglesia, los primeros 2 siglos, mantuvo una estructura, digamos, original conforme a la Biblia, siendo ministrada, siendo gobernada por obispos. Obispo es una palabra que está en la Biblia, que significa pastor o supervisor, que realmente son las funciones que tenemos los pastores: cerciorarnos del estado de nuestras ovejas, supervisores. De ninguna manera señorearnos de ti, decirte qué es lo que tienes que hacer, pero sí enseñarte la Biblia, como les dije hace ratito, porque cuando tú tienes la palabra de Dios, el Espíritu Santo, cuando tú oras, Él te revela qué pasajes de la Biblia debes seguir para obtener victoria en esta o en aquella situación. Pero cuando la gente no conoce la Biblia y hay mini papas, falsos pastores, falsos apóstoles, falsos profetas, se caracterizan estas profecías por manipulación, sugestión y abuso de la gente que, teniendo fe, les cree lo que ellos dicen. Y de esa manera ellos lisonjean a las personas hablándoles lo que ellas quieren oír y les enseñan conforme lo que ellas quieren escuchar, y no les permiten escapar del lazo del diablo al que están cautivos, haciéndoles creer que trayendo su ofrenda, que alabando a Dios, que asistiendo a la iglesia, ya cumplieron y ese es todo su deber como cristianos, y siguen maltratando a su esposa, siguen adulterando mercancía, siguen adulterando notas, siguen haciendo fraudes aquí y allá. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no está en su corazón, porque esos falsos profetas los han extraviado. Solamente asiste, solamente trae tu ofrenda, pacta con Dios a través de un donativo especial y hecho será. Y ay de ti si se te concede aquello que tú quieres, porque ese poder engañoso es para que se pierdan los que no recibieron en sus corazones el amor a la verdad. Entonces, en los primeros 2 siglos nadie quería ser apóstol. Ellos entendían que los apóstoles fueron 12 y tuvieron una función y una caducidad específica. Ellos eran obispos, cada pastor estaba responsable y presente con su propia grey y no pretendía tener dominio sobre ningún otro pastor. Ningún obispo reclamaba dominio o autoridad sobre algún otro obispo. Durante los 2 primeros siglos, la iglesia cristiana, digámoslo así, fue humilde. Y esta es otra palabra que también tiene un significado profundo. Humilde significa estar bajo autoridad. Hoy día te preguntan ¿quién es tu cobertura? Y quieren que tú les des el nombre de un pastor famoso, de un apóstol famoso, de un profeta famoso. Y ese profeta famoso está pero torcidísimo. Fue a Perú y declaró una profecía: la próxima presidenta de esta nación será una mujer. No se cumple su profecía y siguen creyendo que es el apóstol. ¿Por qué ocurren este tipo de anomalías, de mentiras, de manipulaciones, de fraudes en la iglesia cristiana? Porque la gente no conoce la verdad. Y la codicia ha provocado que muchos pastores, como ocurrió en el siglo III, lampareados, encandilados por las luces de las catedrales, el sueldo que ahora les pagaba el Imperio Romano para que sirvieran a su voluntad. Porque les voy a decir algo, los encuentros dejan buena ganancia. Además, crean prosélitos que son promotores del encuentro y patrocinadores del encuentro. El que fue al encuentro la pasó tan bien que se vuelve un promotor y un patrocinador para que otros también participen del encuentro. ¿Y quién es el que gana? El que lo organiza. Entonces, este tipo de actividades
son fáciles. Es más fácil predicar el encuentro que el evangelio, porque el evangelio requiere enseñar a las personas a ser responsables. No es ven a la iglesia para que oren por ti y se quite tu enfermedad. Ven a la iglesia para que oren por ti y se acaben tus problemas, tus vicios, tus necesidades. No, tenemos que aprender a ser responsables. Lo importante en nuestra salvación, dijimos, no es el don, sino que el fruto, la obediencia a Dios, que nuestro carácter refleje el amor que no hace nada indebido, el amor que no trata mal a las personas. Entonces, durante 2 siglos, solamente 2 siglos, los 2 primeros siglos del cristianismo, el Señor al que la iglesia le rindió cuentas fue Cristo mismo. Los pastores, los obispos, tomaban la palabra y era todo lo que tenían. Hoy se toma el libro del discipulado, hoy se toma el instituto y se tiene la idea que porque esta persona salió del instituto ya es un pastor, y su carácter está lleno de adulterio, está lleno de fraude, está lleno de estafa, y su doctrina está llena de errores. Termino volviendo a la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 7, verso 8, que dice así: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Como les dije, aquí termino, pero quiero introducir una nota final, si me la permiten. En tiempos de Pablo, dice Pablo, ya está en acción, no dice estará. O en los tiempos finales estará en acción, no. En tiempos de Pablo, Pablo dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, al inicuo. Aquí encontramos otro nombre para el hijo de perdición, para el hombre de pecado, para la bestia. En este caso, otro nombre para ese mismo ser es inicuo. Ya está en acción el misterio. Díganme qué significa la palabra misterio. Algo que está oculto, algo que no se ve. Ya está en acción. ¿Cuándo? Desde tiempos de Pablo. El misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién es el que detenía y que a su vez tuvo que ser quitado de en medio para que se manifestara el inicuo? ¿Quién me dice? El imperio romano. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. ¿Cómo debatimos contra la religión romana? ¿Se puede bautizar niños? No. ¿Bautizarse o bautizar es poner nombre a una persona o cosa? No. ¿Con qué estamos destruyendo o matando los argumentos del inicuo? Digan ustedes. Con el espíritu de su boca. ¿Y por qué decimos que somos su boca? Porque somos su cuerpo. Somos cartas vivas escritas, no con tinta, sino ¿con quién? Con el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos conocer la verdad y ser libres? Solamente estudiando. Entonces nosotros definitivamente como discípulos tenemos que estudiar la palabra. ¿Por qué? Porque ya está presente y se manifiesta en nuestros tiempos el inicuo. ¿Y cuál es la única manera en la que nosotros podemos matar sus argumentos? Conociendo la palabra. Primero para nosotros.
¿Puedo tener 2 esposas? Ayúdate que yo te ayudaré. Mis patrones me roban mucho y me encontré este dinero, estas joyas. Ellos ni lo necesitan, ni se van a dar cuenta, le van a echar la culpa a otra persona. Todos esos pensamientos, ¿quién me los está incitando? Satanás, demonios. Me están queriendo convencer que me lo robe. Mas yo, ¿qué contesto? No robarás. Eso es lo que al Señor le agrada, que yo no robe. Entonces, cuando la palabra se vuelve carne en mi obediencia, ¿qué pasa con el inicuo? Es matado y destruido. ¿Cuándo va a ser destruido? ¿Hasta cuándo va a durar el imperio del inicuo? Hasta la venida del Señor. ¿Se entendió? Quiero que por favor nos pongamos sobre nuestros pies y que meditemos en esta breve pero profunda enseñanza, muy reveladora, que hemos escuchado. Cerrados nuestros ojos, oramos. Padre, queremos agradecer en el nombre de tu precioso Hijo Jesús la enseñanza que hoy trajiste a nuestros oídos y rogarte que llegue hasta nuestro corazón y que se vuelva carne en todo nuestro ser. Entendemos el gran beneficio y la gran responsabilidad que tenemos como hijos de Dios de dar más atención a lo que está escrito, de estudiar, de investigar significados de palabras, de no dejar de congregarnos, porque definitivamente en la congregación aprendemos mucho más de lo que somos capaces de aprender por nosotros mismos o aún en otras congregaciones. Te damos gracias porque tu palabra es clara, tu palabra es verdad, tu palabra es justa y es medicina que sana nuestras vidas, no solamente nuestros cuerpos. ¿Qué decir de aquel que sentándose y poniendo atención, tú pusiste por enemigo, por estrado de sus pies a sus enemigos? Aquel que venía con una enfermedad, con una preocupación, pero que en la alabanza o que durante la administración de la palabra tú tocaste y tú sanaste. Gracias, Señor, porque no volverá vacío aquel que viene a ti, volverá con sus manos llenas y con abundancia, aún en asuntos económicos, laborales, familiares, que estaban estancados, que estaban complicados. Al nosotros sentarnos y escuchar, al nosotros ponernos de pie y adorar, tus ángeles salieron de este lugar y pusieron orden en nuestras vidas confusas y revueltas por tu gracia, por tu amor y tu misericordia. Y ahora podemos decir que nosotros podemos ocuparnos de tus asuntos en tanto que tú te ocupas de los nuestros. Y nuestro asunto esta mañana fue, como María, sentarnos a tus pies y oír tu voz. Agradecemos, Señor, tu palabra que produce conocimiento y que produce fe, que produce entendimiento en nosotros. Hay hijos que son sabios y hay hijos que son entendidos. El sabio es el que sabe pero que no hace. El entendido es el que sabe y hace. Y nosotros queremos ser entendidos, no solamente sabios. La letra en sí misma envanece, pero la letra con obediencia nos hace entendidos y ungidos. Y lo que necesitamos en la vida es unción, porque una cosa es ir con conocimiento y otra cosa es ir en obediencia. El conocimiento es sin obediencia y
ayúdate que yo te ayudaré. Pero el ir en obediencia es ir bajo el poder de la unción. Y hay muchos asuntos con nuestros hijos, con nuestros compañeros en el trabajo, en nuestro negocio, que requieren tu unción. Y la unción tiene por requisito nuestra obediencia. Así que aquí estamos, Señor, dispuestos a padecer por causa de Cristo, pero darte a conocer a las naciones. Te rogamos, Señor, que abras nuestros labios para que prediquemos de tu verdad a toda criatura, que no nos avergoncemos de ti, y que aunque nos rechacen, se burlen o hagan contra nosotros toda clase de mal, nosotros nos gocemos y nos alegremos, porque nuestros ojos no están puestos en sus majaderías, sino están puestos en tu gloria, en tu misericordia, en tu gracia y en tu bendición. Gracias, Señor, por esta congregación. Gracias por cada uno de los que estamos aquí, porque yo sé que no hay casualidades en tu palabra. Tú preparaste este mensaje para que los que lo teníamos que oír lo escucháramos y tomáramos una decisión y te siguiéramos a ti, y no a engañadores, no a estafadores, no a los que se hacen pasar apóstoles por apóstoles y no lo son, no a los que se hacen pasar por el Santo Padre cuando el único Santo Padre eres tú. En el nombre de Cristo Jesús te suplicamos, Señor, que nos limpies con tu sangre, que nos libres del mal y que nos unjas con doble unción de tu Espíritu, y que nos hagas más que vencedores en todos nuestros caminos. Te lo rogamos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos una ofrenda de aplausos grande al Señor. Gracias por llegar al final de este video. Oramos que te sea de provecho y que lo puedas compartir con quienes tú sabes que les bendecirá también. Suscríbete y no te olvides de darle like. Hasta la próxima, y mientras tanto, que Dios te bendiga.